pero tratando de medir con un poco más de cuidado lo que ocurrió en los años 20 y a la vez relatar lo que se ha dicho sobre ello. Si quieren, he ordenado de la siguiente manera, ¿no? Para ser didáctico, a favor de Leguía, ¿qué cosa es lo que se dice? Se dice normalmente que hay una obra física de gran importancia y trascendencia, que hizo obra física, ¿no? Digamos, esa idea de hizo muchas irrigaciones, diseñó el primer mapa carretero del Perú. No habían carreteras en el Perú, el primer mapa carretero, aún precario, pero que ya anuncia lo que vendrá luego, lo hizo Leguía. Por ejemplo, Lima Cañete, y luego una serie de tramos que serán en los años 30 la Panamericana, pero Leguía, con la conscripción vial precisamente, habría hecho el primer mapa carretero. Luego también, siempre en el mismo rubro, obra física, está el tema de las irrigaciones, ¿no? Grandes irrigaciones en la costa, bien planeadas, a cargo del ingeniero Sutton, un ingeniero norteamericano que llega al Perú, que es alguien competente, y viene acompañado con una mejor administración del sistema de riego. En esto, mejor administración del sistema de riego es con enfrentamiento con los varones del azúcar, con enfrentamiento con los viejos latifundistas. Y es el Estado que interviene creando juntas de usuarios de riego, como instituciones que vienen durando largo tiempo en la historia agraria de la costa, hasta el día de hoy realmente, y estas juntas de usuarios de aguas de riego se encargan en cada valle de distribuir el agua de una manera menos injusta que como era en la época de la oligarquía, cuando las haciendas de los varones de azúcar se habían llevado el agua, se distribuye de una manera un poco más equilibrada en cada valle y el Estado se implanta. El Estado es el mediador, el Estado es el que al fin y al cabo garantiza unos criterios de distribución. Entonces, no solamente es amplitud de obra física, sino vamos viendo aparecer el segundo gran elemento que se evalúa es a favor de la obra de Leguía, que es el Estado. Es alguien que tiene concepción de Estado, que organiza el Estado, que había heredado un Estado muy pequeñito con muy pocas funciones, que era el Estado de la época anterior, el Estado de la República Aristocrática. En aquella época, el paraíso liberal había hecho un Estado chiquito que casi no intervenía en nada. Y en época de Leguía, el Estado crece. Esto va a tener trascendencia también para generación de nuevas clases medias, burocracia, empleados. Pero fundamentalmente la idea es que el crecimiento del Estado es con plan. Leguía sería uno de esos esfuerzos por modernizar el país desde arriba. Modernizar el país desde el Estado. No apelar al mercado ni a la sociedad, sino disponer que el Estado tiene un plan, y ese plan es llevar a todos, empujar a todos hacia la modernidad y hacia lo que él entendía por modernidad, lo que en sus días un personaje con su orientación, con su historia, con su trayectoria, que era alguien de clase alta, quiero decir, pero diferente a los oligarcas. No un oligarca como los de antaño, un hombre de clase alta, pero bastante más moderno. Y que tiene esa concepción, ¿no? En vez del Estado pequeñito de la época oligárquica, un Estado con muchas funciones, con muchos técnicos, con muchos profesionales, y si no los hay en el Perú, contrátese en el extranjero. Cierta preferencia incluso por contratar en el extranjero, y es así como veremos en diversos cargos, en aduanas, en educación, en el Banco de Reserva, funcionarios norteamericanos y de otras nacionalidades colaborando con el gobierno. Así como Sutton
en el tema irrigaciones. Bueno, estos dos puntos, ¿no? Una obra física muy amplia y una concepción de Estado y un manejo profesional del Estado bastante ordenado, serían como la clave, mas no es lo único que se anota también lo que va a tratar probablemente Juan Luis Orrego en 2 semanas, que es el tema urbano. En época de Leguía, no solo Lima, una serie de ciudades del Perú, que a la vez que se conectan a través de un mapa carretero, reciben obras de saneamiento físico y entonces moderniza las ciudades, empezando por Lima, ¿no? Donde hay obras de ornato, embellecimiento, definición de una zona monumental. Todo esto lo verán con Juan Luis Orrego en profundidad. Pero la idea es no solo en Lima, ¿no? Hay obras también en otras ciudades del interior. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Ayacucho, y en Ayacucho durante los años 20, con ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho, hay una obra pública inmensa, ¿no? Plazas, renovación monumental también del centro, obras de alcantarillado, etcétera. Esto mismo ocurre en Piura, en Trujillo, en Arequipa, en alguna medida más en un sitio en otro, pero hay esa idea de el Perú empieza a urbanizarse, conectarse por carretera y a urbanizarse como consecuencia en los años 20. Bueno, por si faltara poco, últimamente, precisamente los estudios de relaciones exteriores, ya que estamos en su local, han subrayado de Leguía otro importante tema a favor, y tiene que ver con la definición de fronteras. El Perú era un país que tenía un grueso problema de fronteras, porque al comenzar el siglo XX no teníamos frontera definida con ninguno de nuestros 5 vecinos. Y los 5 vecinos eran un problema, a la vez. Y si a ellos le suman que al comenzar el siglo XX teníamos pues el gran pleito con Chile, la chilenización de Tacna y Arica, si Tacna y Arica lo devolvían, no lo devolvían, si había plebiscito, si no había plebiscito, las campañas para expulsar a los peruanos en la zona, y la ruptura de relaciones diplomáticas con Chile, entonces el panorama internacional era complicado. Con los 5 vecinos, con ninguno de los 5 vecinos había definición de frontera. Pues bien, Leguía cierra con 4. Deja uno que es pendiente, que es Ecuador, y Ecuador ya sabemos la historia que tiene, dejémoslo de lado ahora. Pero el caso es que en el primer gobierno cierra con Bolivia, primero con Brasil, lo cual es muy sagaz, en el sentido de arreglar primero con el grandazo y entonces tener al grandazo, al gigante tranquilo, y más bien dispuesto a poner su peso en favor de que el Perú termine de resolver con los demás. Inmediatamente a continuación de Brasil viene Bolivia, y aquí está por primera vez es Río Branco, ¿no? Un gran canciller brasileño, el que hace estas 2 operaciones del lado del Brasil, y esto es de su primer gobierno, y en el segundo gobierno viene primero Colombia y luego Chile. Normalmente se entiende que Chile es una operación impecable, de la zona en disputa entre Tacna y Arica. En número de kilómetros cuadrados, 2/3 partes pasaron al Perú, es decir, Tacna tiene 2/3 partes y Arica 1/3 parte. Y luego la idea pues que ya estaba a punto de perderse ambas, ¿no? Porque habían pasado tantos años, Chile no mostraba ninguna disposición y ya eso iba siendo como un recuerdo, mientras que obtiene lo que se podía haber obtenido sin guerra, sin violencia, que es la devolución de una provincia muy significativa y, como digo, 2/3 partes del territorio total en disputa. Entonces, Chile
el tratado de 1929, ¿no?, con Chile siempre tuvo una buena reputación, no fue cuestionado y fue aceptado por la opinión pública. El de Colombia es muy controvertido. Bueno, para empezar fue secreto, luego implicaba cesiones significativas de un río al otro, el Putumayo, el Caquetá y el Putumayo, retroceso de uno al otro. Decíamos que la frontera quedaba en el Caquetá y tuvimos que aceptar que quedaba donde decía Colombia que estaba la frontera, es decir, en el Putumayo, donde está hasta hoy. Y por si esto fuera poco, también el trapecio amazónico, es decir, la salida de Colombia a Leticia, que va a ser el motivo de una guerra entre Colombia y Perú años después, pocos años después. Bueno, todo esto hace que el tratado con Colombia sea controvertido, pero para interpretarlo de una manera más completa es necesario darse cuenta que la operación con Colombia leía pensando en aislar a Ecuador, ¿no? Su objetivo en realidad es garantizar que la frontera norte, la Amazonía norte, que Ecuador reclamaba, pues imponer la postura peruana en esa región. Y le era muy importante poner a Colombia del lado de Perú y poner a Colombia del lado de Perú para que posibilite que Perú le gane a Ecuador tenía un costo que Leguía pagó. Bueno, pero más allá de lo que se diga sobre lo de Colombia, que habrán detractores de este punto de vista que me da un poco pragmático, más allá del debate que pueda generar, queda el hecho. Cerró 4 de las 5 fronteras. Antes de él, 5 estaban abiertas, cerró 4 y lo hizo de tal manera que cuando se cerró la quinta, se cerró a favor de la postura peruana. Es decir, construyó la camita para que en la quinta ganemos. Entonces, como diplomático, ¿no?, es a favor. Ciertamente, como ustedes comprenderán, todo esto habla de un presidente de muy buen nivel. No obstante, como dije al comienzo, se halla también la crítica, ¿no? Y pone por delante la elevada corrupción de aquellos años. Sobre corrupción mucho se ha dicho. Se ha escrito, por ejemplo, el libro de Alfonso Quirós es le dedica un capítulo a Leguía, es un capítulo exhaustivo, y Alfonso Quirós subraya un gran tema, que es el siguiente. En los años 30, en el Senado norteamericano, en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, hubo una investigación sobre fraudes bancarios de los 20. Fue motivada la investigación del Senado norteamericano por la quiebra de Wall Street, que arrastró, me parece, que a unos 500 bancos norteamericanos a la quiebra. Entonces el Senado norteamericano juzga que ha habido malos manejos que han precipitado una quiebra tan profunda y hace una investigación que no es pues en el Perú, no es las pasiones políticas del Perú, es en los Estados Unidos por señores que no conocen al Perú o que no les importa el Perú, no les importa lo que ellos puedan, las conclusiones a las que puedan arribar sobre el Perú. Y encuentran responsable y lo prueban, lo documentan completamente a Juan Leguía, el hijo, de haber cobrado un soborno por uno de los empréstitos, uno de los tantos empréstitos con banca norteamericana, y por eso es que salta, ¿no? Banca norteamericana pagando sobornos en países del tercer mundo para prácticas fraudulentas. Entonces, por eso salta, es una de las conclusiones de la Comisión del Senado norteamericano, y quienes, como Alfonso Quirós, por ejemplo, van a dedicar bastantes páginas